Entonces, nada más déjenme. Pues ya había Ya, aparecido por ahí, sí, parece. A ver si pero puedes no prender tu creo. cámara, mi querido Polo, porque la tienes apagada. Hola, hola. Ahí está, Ahí Polo. está. Ahí está. Perfecto. Nada más aquí hacer unos cambiecitos. Y bueno, nada más rápidamente les digo que, bueno, estamos acá con Caro Vidal. Ella es vocera del movimiento No Vivimos del Aplauso, y Polo Castellanos de la Asamblea por las Culturas. Y pues tuvimos una semana bastante tensa la pasada. Cuéntanos, danos por favor información sobre eso, mi querido Jorge Meléndez, sobre estos, pues sobre todo que quieren desaparecer los colectivos culturales. Filtró una conversación de WhatsApp. Cuéntanos por favor, en lo que acomoda aquí a los compañeros. Les pasa lo que a nosotros nos pasa en reeducación, nada más que a ellos más grave. A nosotros nos recortaron, y por más que hemos hecho 5 millones de pesos, quieren que muchas personas que han trabajado durante años como, pues, PCPs, se llaman en radioeducación, por servicios profesionales, pues se vayan a la calle. Hemos insistido, hemos tenido reuniones con gente de la señora Frausto, y siempre nos dicen lo mismo: es el recorte, esto se va a utilizar para salud y demás. Y con los colectivos sucede algo similar, aunque hoy la señora Frausto salió a decir que iba a ser una mesa para que los colectivos estuvieran ahí, y le respondió el movimiento colectivo por la cultura y el arte de México, que rechazaba totalmente estas posiciones de la señora Frausto, que mejor renunciara, y que se vea cómo se les da dinero en efecto. Pues muchos que estamos en los medios incluso no vivimos ya ni el aplauso, porque ahí no hay aplausos, no vivimos de quienes nos ven, sino de lo que comemos, ¿no? Y estamos en todo el sector cultural, pues muy indignados, porque se le da la tercera parte del presupuesto a un señor Orozco para hacer algo que él mismo lo dijo en el país. Bueno, esto del bosque de Chapultepec va a tener resultados dentro de 20 años. Bueno, pues dentro de 20 años yo ya ni lo veré, porque ya tengo 77 y no voy a vivir hasta entonces. Entonces me parece muy irresponsable que se hagan este tipo de proyectos, suprimiendo otros proyectos, los fideicomisos, los apoyos al arte, etcétera. Hay una indignación muy grande, muy correcta y muy firme en esto de que la Secretaría de Cultura debe de hacer las cosas correctamente, y luego incluso hasta pues hay espionaje y forma de tratar de desactivar, entre comillas, porque me parece una tontería que los importantes funcionarios de la Secretaría de Cultura digan este tipo de cosas que van a desactivar difundiendo falsedades los movimientos. Nosotros tuvimos una mesa de negociación el jueves pasado con un señor Monroy, que se dedica a repartir los dineros en Conaculta, y yo le reclamé porque dijo dos mentiras. Dijo que no había mayor presupuesto para radioeducación porque era para salud, y que no había mayor presupuesto porque el petróleo estuvo a 0 pesos o 0 dólares. Y le dije, pues es totalmente falso lo que dice usted, señor Monroy. Y se lo dije en una reunión por Zoom que tuvimos los de radioeducación. Y entonces es el mismo caso que hace la señora Frausto ahora. Quiere mandar a la señora Núñez, hija de un excomunista al que yo traté muchos años, el Partido Comunista, a negociar, pues no sé qué
quiere negociar si ya nos han dado en la torre todo un año, ¿no? Y el próximo viene peor, con la situación agravante de que la inflación va para arriba. Solamente los que no van a comprar las cosas pues, no se dan cuenta. Entonces estamos ante esta encrucijada y yo propondré que el Sindicato de Radioeducación se sume al movimiento de ustedes para luchar juntos por una situación que nos favorezca a todos y que le favorezca a la ciudadanía, porque no estamos luchando por salarios exorbitantes, estamos luchando por salarios dignos. Por ejemplo, en Radio Educación habemos 76 personas que no nos podemos jubilar porque si nos jubilamos con un salario de 7,000 pesos. Después de haber trabajado 40 años en Radio Educación, yo llevo 47, y los compañeros PCPs que están por servicios profesionales, algunos tienen 18 años por honorarios. Nosotros los consideramos que están subcontratados, a pesar de que la figura no sea la misma, pero en el fondo es igual, como 18 años y no tienen basificación y no tienen prestaciones sociales y no tienen seguridad social, etcétera. Y para los señores de cultura es muy fácil decir, bueno, es que fue cosa del pasado. Bueno, sí, pero uno votó por un nuevo gobierno que se suponía que iba a apoyar a la cultura, según nos dijeron, cuando andaban en campaña, y ahora que están en la silla, pues ya resulta que no la apoyan. Ese es mi comentario, podría añadir más, pero prefiero... Sí, pero aquí ya tenemos a Caro Vidal y a Polo. Caro y Polo, buenas noches. Pues coméntenos cómo está la situación, quién quiere empezar. Adelante, Polo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Éntrale, Caro. ¿Qué aspecto de todo el rollo te interesa más? Si quieres, cuéntanos primero qué sucedió con esto que se filtró a medios de comunicación del chat y qué es lo que pasó ahí. Pues ya que se filtró el chat que se llama Desactivación Colectivos, la Secretaría de Cultura emitió un comunicado donde ella dice que ella no sabía de la existencia de ese chat ni de ese nombre de chat. Y los 11 colectivos que formamos parte de esta propuesta del Congreso Nacional de Agentes Culturales, pues hicimos una rueda de prensa al día siguiente para mencionar que pues básicamente lo que había sucedido es que pues se perdió la confianza con la Secretaría, ya que las personas que la Secretaría asignó para representarla y para negociar en su nombre, pues tenían estas prácticas. O sea, básicamente fue una cosa que les pasó internamente y pues nosotros la vimos y entonces empezamos a hacer sentido de por qué tratábamos tanto tiempo de hacer las cosas y no pasaba nada, por qué en la última reunión cambiaron totalmente el documento. Y habíamos hecho un documento conjunto, nos habíamos sentado muchas veces para trabajarlo, entonces ya íbamos en la parte donde la Secretaría nos tendría que decir de cada punto qué sí puede hacer y qué no puede hacer, pero nos puede ayudar con otras secretarías o a presentarlo a los legisladores. Pero en lugar de contestar eso punto por punto, lo que hicieron es otro documento distinto. En lugar de Congreso Nacional, se llamaba conferencia, estaba muy diluido, hablaban de dialogar sobre la cultura en términos generales, cuando en realidad la misión del Congreso Nacional de Agentes Culturales es hablar sobre los agentes culturales, sobre la precarización laboral, sobre que se necesite una ley para que tengamos seguridad social como cualquier otro trabajador. No estamos pidiendo ni más ni menos que lo cualquier otro trabajador en México tiene, pues que se vea la verdadera inclusión en las políticas públicas de el arte y la cultura como un derecho.
Entonces, bueno, en realidad la propuesta del Congreso Nacional era una propuesta de los colectivos que empezó desde hace un año, primero uno, luego 3 colectivos y luego los 11, donde nos sentábamos y firmábamos minutas y acuerdos. Entonces empezamos a coleccionar documentos, pero no acciones. Entonces propusimos ese Congreso precisamente para que la autoridad pudiera cumplir con esos acuerdos y compromisos que había firmado. Y hacer un diálogo nacional entre nosotros, entre todos los agentes culturales, no solamente artistas, sino todos quienes trabajan alrededor del arte y la cultura, para dialogar entre nosotros sobre estas reformas estructurales que necesitamos para dignificar nuestro trabajo y las vías para que los derechos culturales lleguen a todo el mundo. Básicamente es eso. Y lo que pedíamos a la Secretaría era, ¿qué recursos tienes? ¿Cuáles son tus recursos, que en realidad son los nuestros, de todos y todas las mexicanas, para poder, por ejemplo, en un pueblito donde no tienen internet, cómo pueden bajar a la casa de cultura más cercana, a la prepa más cercana, para que ahí les pongan internet y puedan participar y opinar en este Congreso Nacional, que nos prestaran esos recursos para llegar a todo el mundo, para que todo el mundo llegue a nosotros, o sea, que entre todos nos comuniquemos, porque acá en la Ciudad de México podemos estar diciendo, no, pues no, nos hace falta esto, pero ¿qué tal si no es lo mismo en los municipios, en otras ciudades, en otros estados? Seguramente no lo es, algunos sí, que es un tronco donde todos estamos juntos, pero luego las ramas pues son específicas de cada necesidad, de cada arte, de cada tallerista, de cada maestro de cualquier arte. Entonces, la idea era esa, comunicarnos y escribir luego los documentos que fueran vinculantes, o sea, no nada más vamos a juntarnos para hablar, que eso ya es muy bueno, sino para decir, ok, ¿y qué leyes se necesitan hacer? ¿Qué se necesita modificar? ¿Qué políticas públicas? Y ahí es donde le decíamos a la Secretaría, tú qué sí puedes hacer, que te permita tu protocolo, ay, se me fue la palabra ahorita, pero tu margen legal, y que nos puedes ayudar a platicar y a pedir con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, una ley que incluya obligatoriamente la educación artística en toda la educación básica. Luego, con la Secretaría del Trabajo, pues esta legislación sobre los derechos laborales de las personas que nos dedicamos a esto y cosas así. O sea, era de verdad una plática propositiva. No estábamos de que dame, apoyos, que eso es un poco lo que se critica. En primera, de 2,5 millones, solo 500 personas reciben un apoyo al año, ¿no? Entonces, no, la mayoría de las personas no estamos esperando ese apoyo. Y segunda, pues no es un apoyo, porque cuando te lo dan, tú tienes que dar un trabajo, básicamente es una contratación, ¿no? Entonces, sí se trabaja por esos apoyos, que aunque sean mínimos, ¿no? Entonces, bueno, la invitación era esa, y en eso estábamos cuando se sucede todo esto y pues fue una falta de respeto, se perdió la confianza, en realidad fue muy lamentable porque nosotros queremos seguir trabajando, o sea, no tenemos tiempo de escándalos y de que se pongan de acuerdo y que nos digan que sí, que no, si no ayudan, que no estorben, y lo que es su obligación constitucional, pues ya se los demandaremos. Así es, Polo, finalmente, ¿cuáles son ahora las nuevas demandas que tenemos y también cómo llegamos aquí antes de pues todo esto del chat? También, igual que no vivimos del aplauso, pues primero se pidió que se pagaran todos los sueldos que no se habían pagado, que eso también fue una locura. Había unos sueldos que llevaban más de 6 meses, hasta creo que un año, y cómo se empezaron a conformar con estas asambleas para poder hacer estos grupos y poder hacer estas demandas, ya que no eran escuchados por la Secretaría de Cultura. Sí, mira, el problema en realidad ha sido que no hay voluntad política de parte de Alejandra Frausto ni de los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Nosotros lo venimos advirtiendo desde el principio, ¿no? El chat lo que viene a hacer es a corroborar esa falta de voluntad política, ¿no? Entonces, sacan un comunicado advirtiendo que la secretaria Frausto desconoce el tema de este chat ofensivo y nos quiere dar lecciones de diálogo y de democracia diciendo mentiras, ¿no? Una vez más, la secretaria le miente a la nación, le miente a la prensa, le miente a la comunidad artística
diciendo que ha sostenido alrededor de 30 y tantas reuniones con la comunidad artística donde se han tomado acuerdos, pero lo que no dijo es que no ha cumplido ninguno de esos acuerdos. Ella, en cada reunión terminan rompiendo el diálogo, ¿sí? Entonces, nos han estado dando a tole con el dedo, esa es la situación real. Y hoy se disculpa, pero no se disculpa, es decir, se disculpa, pero no invita a los agraviados, ¿sí?, a la disculpa, ¿sí? Los colectivos no fueron convocados para que se disculpara con ellos. Y se ofende o se hace la ofendida por el nombre del chat. El problema no es el nombre del chat, ¿sí? El problema es toda la actitud que tiene la Secretaría de Cultura. Y además nos quiere entregar dos cabezas, ¿no? Dicho de una manera vulgar, pensando que con eso ya no pasa nada, ¿no? Entonces, ni se disculpa, ¿sí? Nos quiere dar además lecciones de ética, cuando justo a un par de semanas de haber salido el famoso código de ética de la Presidencia de la República, ella se pasa como 5 puntos por el arco del triunfo. ¿Sí? Es una persona que además está denunciada, tiene 2 procesos caminando en su contra. Uno ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro ante la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la señora debería estar renunciando ya la deberían de estar cesando porque está faltando al mandato que se le confirió como secretaria de Estado, ¿sí? No ha cumplido absolutamente con nada, y no solamente eso, además ha violado y sigue violando alrededor de 8 artículos constitucionales como funcionaria, ¿no? Y ahora a esto, bueno, pues viene este agravante del chat y vuelve a dejar a la misma gente, ¿sí?, en un supuesto equipo de trabajo para dialogar, ¿no? Entonces, justo está ahí, por ejemplo, en ese equipo de trabajo está Marina Núñez, cuando fue su equipo el que armó ese chat, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar personas y darle a tole con el dedo a toda la comunidad, ¿sí?, simulando otra vez más, ¿sí?, que están trabajando, ¿sí?, cosa que ha sido errada y falsa. Entonces, las denuncias van a continuar, ¿sí? Ahora hay más pruebas que se están abonando ya a la Comisión de Derechos Humanos y a la denuncia ante la Función Pública. Entonces, el problema aquí también es que la Secretaría de Cultura no entiende cuál es su función, ¿sí? Ella, la Secretaría quiere aventarle el paquete al legislativo, ¿sí? Quiere que el legislativo se ponga a legislar para que los artistas podamos tener acceso a la salud, a derechos laborales, etcétera, etcétera. Cuando eso ya existe en la Constitución, eso ya existe en las leyes generales, eso ya está, además, ratificado por México en tratados internacionales, ¿sí? No está entendiendo que justamente la función de la Secretaría de Cultura es asumir las demandas de la comunidad artística y cultural. Y ya verá con quién se arregla y si llega a acuerdos con Hacienda para el tema de los impuestos, las declaraciones de impuestos, ya tendrá que hablar con la Secretaría de Salud para que haya una revisión de cuál es el estatus de los trabajadores del arte y la cultura que no pueden accesar a los sistemas de salud. Es decir, tienen que asumir su responsabilidad. El puesto le queda grande a esta señora, ¿sí? Ya demostró que es incompetente para asumir ese cargo y lo sigue demostrando una y otra y otra y otra vez, ¿sí? La supuesta disculpa de hoy es otro ejemplo más de su incapacidad que tiene para resolver la problemática que ella misma ha venido generando desde hace 2 años. Porque esta lucha no empezó hace 1 año, empezó hace 2 años, cuando fue a decirle a la Cámara de Diputados que iba a hacer más con menos. Ya demostró que no hizo ni más, ¿sí? Y le quedó corto el menos,
Es una persona que no informa, no se sabe en qué está invirtiendo el dinero, no hay claridad, no hay transparencia, simula el diálogo, va y miente en el extranjero, ¿sí? Ya fue a mentirle a la UNESCO, ya le fue a mentir a la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Y entonces, y se sigue pavoneando como si estuviera en campaña. No está en campaña. Tiene que asumir esa responsabilidad si quiere permanecer en el puesto, ¿sí? Y la denuncia de que renuncie sigue. ¿Sí? Hay una carta dirigida al presidente de la República solicitándose cese a Alejandra Frausto de su cargo por incompetente y por violar artículos constitucionales. Entonces, tienen que resolverlo, a ver cómo, porque de todos modos, la ruta jurídica que ya abrimos, que ya empezó, va a continuar y la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos trabajadores, buenas noches chicos, perdón, cuántos trabajadores se están viendo afectados o cuánta gente de la comunidad de cultura se está viendo afectada por toda esta situación? Entiendo que me van a decir que todas, pero especialmente supongo que hay ciertos grupos o sectores que todavía se ven mucho más afectados y sobre todo por este asunto de los salarios que tienen ahí, ¿no? También, que no les han pagado. Hay un sector muy importante que es el más afectado por todo esto y por el tema de la pandemia, que es el sector de los artistas y los trabajadores independientes, ¿sí? Ese es uno, porque al entrar en pandemia se quedaron sin fuentes de trabajo, ¿sí? Que es la calle. Entonces, si ya de por sí la pasaban mal, pues ahora se están muriendo de hambre, ¿no? Ya hay artistas que han muerto, a consecuencia además de no tener una alimentación, una salud adecuada, ¿no? Y han muerto por COVID o se les han acelerado procesos de enfermedades crónicas como la diabetes y cosas así. El otro sector que también ha sido vulnerado es el de los pueblos originarios, ¿sí? La Secretaría de Cultura anda pregonando por todos lados que la prioridad lo tienen los pueblos originarios, pero lo que no está diciendo es que a los pueblos originarios les quieren imponer programas clientelares para darles dinero y con eso, según ellos, ya están apoyando, ¿sí? Cuando al mismo tiempo a muchos los están despojando de su territorio. Entonces, la Secretaría de Cultura no entiende que en el caso de los pueblos originarios, la cultura está vinculada al territorio. No se puede separar. Sin territorio no hay cultura indígena. Así de simple. Y que además tiene que cumplir con un mandato y tiene que cumplir con leyes internacionales sobre el tema de la consulta, por ejemplo, ¿sí? Y el convenio 169 de la OIT. Alejandra Frausto no ha cumplido nunca ese convenio, ¿sí? Porque simula que consulta a los pueblos. Y resulta que para consultar a los pueblos tienen que decir cómo quieren que se les consulte. Y encima hace programas para apoyar a la comunidad artística que son racistas, que son discriminatorios y que son discrecionales, ¿sí? Y lo sigue pregonando a los cuatro vientos como el gran logro de la Secretaría de Cultura, ¿sí? Perdón, ¿en qué sentido son racistas y discriminatorios? En todos los sentidos, es decir, tú abren un programa que se llama Contigo en la Distancia, ¿sí? Que necesitas toda una serie de herramientas tecnológicas de primer nivel para poder participar en ese programa. En los pueblos originarios no existe esa tecnología. Mucha gente no tiene acceso a esa tecnología, entonces no puede accesar a solicitar estos apoyos. Entonces piden las perlas de la Virgen para entrar a estos apoyos. Nosotros hicimos una propuesta paralela a Contigo a la Distancia que se llamaba Contigo en la Confianza, para poder apoyar a los artistas que estuvieran en precariedad y que justamente no contaran con estas herramientas. Es decir, hay que tener en cuenta que hay comunidades indígenas en las que ni siquiera hay luz. Así es. No hay luz, no tienen teléfonos celulares, no hay señal celular, ¿sí? Y quien llega a tener el celular
su uso es tremendamente limitado porque desconoce también el uso de las herramientas. Entonces, no se pueden accesar esos apoyos. Cuando nosotros planteamos Contigo en la Confianza, degeneró en una cosa que se llama Banco de Producciones. Pero resulta que el Banco de Producciones vuelve a repetir exactamente las mismas prácticas de Contigo en la distancia. Entonces, la gente no puede accesar esos apoyos. Lo que nosotros solicitábamos era, además, para empezar, 150,000 apoyos de 15,000 pesos para apoyar a la comunidad artística y cultural que estuviera en mayor precariedad, ¿sí? Y entonces lo fueron torciendo todo de tal manera que se abre este programa de Banco de Producciones, a propuesta además con el nombre que nosotros propusimos, para que la gente pudiera recibir un pago y poder trabajar, ¿sí? Pero si no estaba en condiciones de trabajar en estos momentos, porque la plaza está cerrada, lo pudiera hacer más adelante, pero pues que tuviera el acceso a ese recurso. Entonces, nos vimos ante la incompetencia de la Secretaría de Cultura, nos vimos en la necesidad de nosotros levantar una especie de padrón, de censo, de quiénes eran estas compañeras y compañeros que estaban en esa situación, para entonces entregarle a la Secretaría de Cultura un listado de arriba de 5,000 personas, ¿sí? Que la Secretaría de Cultura fue recortando cada vez más y más y más y más y más hasta dejarla en 3,800 personas para un banco de producciones donde solamente van a apoyar a 1,000 personas o a 1,000 no sé cuánto, ¿sí? De una comunidad artística a nivel nacional, ¿sí? Según la cuenta satelital del INEGI, que llega a 2,300,000 personas dedicadas al arte en este país. No, pues ni siquiera es el 1%, ¿no? De apoyo. Exactamente, exactamente, pero van y se pavonean diciendo que han apoyado a 6,000 o a 16,000 agentes culturales, ¿sí? Pero son puras numeralias, ¿no? Nadie puede comprobar eso. Tenemos compañeras y compañeros que fueron aceptados en el Banco de Producciones y no han visto un peso todavía, ¿sí? Contigo en la distancia tiene impagos también, o sea, es una tras otra, vuelven a replicar el mismo esquema, ¿no? El mismo error una y otra vez. Sí, si me permiten agregar a lo que dice el compañero Polo, pues esto es por la situación de pandemia, ¿no? Y estamos ideando una manera de cómo, si no podemos ir al público, cómo podemos seguir trabajando. Y no es nada más de resuélvenos, sino cómo le podemos hacer. Esos son los diálogos, precisamente. Nosotros que estamos acá podemos dar nuestra opinión de cómo lo podemos hacer. Ellos que están allá con sus herramientas nos pueden decir cómo y al final llegar a algo conjunto, no solamente a convocatorias unidireccionales de lo que creen que se debe hacer, sino también considerando pues las particularidades de las personas que están en toda la República, de quienes no tienen internet ni celular y no pueden subir en PDF un documento o no tienen cuenta de banco, por ejemplo, cosas así. Y eso es por la pandemia, pero lo que sucedió fue que la pandemia y ahora el Chatgate, como le llaman, le puso una lupa tremenda a nuestra situación como trabajadores, que creo que es ahí donde realmente, por eso la idea del Congreso Nacional, y además esa idea es nuestra, de los colectivos, esa idea sigue con o sin secretaría, con o sin, que es lo que les habíamos dicho, nomás díganos en qué si nos pueden ayudar, estamos acudiendo a ustedes, porque es la manera natural de hacerlo, porque además el gobierno tiene unos recursos enormes que son nuestros y pues los estamos solicitando, porque el Congreso lo que quiere es legislar sobre el estatuto del artista. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y por qué es un oficio digno? Existe una gama de problemáticas sociales que evidencian la vulnerabilidad del trabajo. Por ejemplo, los TAOC, los capítulo 3000, a los que llaman becarios para no pagarles prestaciones, pero no es una beca porque en realidad es un trabajo y te están contratando, pero no te dan ninguna seguridad social.
hay una subcontratación laboral en donde tardan en pagarles hasta un año porque que Viajes Premier va a pagar y que no me dieron la lana entre ellos. Entonces, el chiste es que no pagan. Entonces, así de, a mí no me importa qué te está pasando adentro, solucionalo y págame a tiempo. Entonces, como empujar un contrato, por ejemplo, único a nivel local, municipal, estatal y nacional, que pueda ser un contrato muy sencillo, que no sea discriminatorio y que incluya 50% de antitipo antes del trabajo, 50% 20 días después y multas económicas si no me pagan a tiempo para que se pongan a trabajar como Dios manda, ¿no? Y claro. Pues la secretaría, digamos que se probó no apta para representarnos, porque es lo que queríamos, con otras secretarías, ¿no? Entonces, pues hay que hablar comunicación directa con la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, para que se haga obligatoria la educación artística, para estas reformas laborales que ya existen, pero nomás que hay que hacerlas que sucedan, ¿no? En las políticas y en la vida cotidiana de cada uno. Yo creo que eso es lo que están perdiendo de vista. Estas reformas no nos surge hablar de cultura en general como un abstracto, nos surge hablar de nuestro trabajo cotidiano, de la dignidad como trabajadores y trabajadoras que merecemos, de los huecos que hay, de estas subcontrataciones, de estas becarios. En realidad el Congreso trasciende gobiernos y personas, ¿no? Y sobre todo trasciende actitudes mezquinas de la política de antes, ¿no? Lo que hay que desactivar son las malas prácticas precisamente que por años se han usado una y otra vez contra la sociedad civil organizada. Es momento que las autoridades empiecen a confiar en la sociedad civil también, por lo menos que no obstaculicen, ¿no? Como había dicho. Necesitamos subir el estándar, básicamente, de las autoridades para que estén al nivel de la sociedad civil organizada que demanda. Necesitamos acciones que garanticen la estabilidad laboral y mejorar los derechos culturales, más bien garantizar los derechos culturales. Necesitamos que las autoridades honren su palabra y los acuerdos firmados. Y saben que en medio de toda esta simulación lo que sucedió increíble es que los movimientos colectivos, artistas y todos los que trabajamos en cultura nos activamos, muy al contrario del nombre de ese chat, de desactivar colectivos. Ya había muchos activados, pero ahora así 2 personas en Yucatán que pertenecen a No Vivimos del Aplauso, 3 personas en León que están en el chat de cultura infantil de No Vivimos del Aplauso. De repente, y ¿saben qué? Lo importante es que ya dijeron, no es que no es el momento de la indecisión, es momento de decidir, de unirse a algún colectivo, el que sea, a nivel nacional o local, de hacer uno propio, porque donde hay 2 o más en nombre del arte y la cultura, ahí estamos todos. Eso ya es un movimiento. 2 personas son movimiento. Y eso es lo que creo que es un mensaje que nos gustaría, porque No Vivimos del Aplauso no representa a todo el mundo, para nada. Somos los que nos juntamos y dijimos, ay, pues nos conocemos, yo conozco así por terceros, y de repente empezamos a trabajar juntos, sin pagas, somos apartidistas, no estamos esperando destruir nada, al revés, lo que queremos es construir a nuestro favor, y por lo tanto, porque cuando un artista o alguien que trabaja en arte y cultura puede trabajar dignamente, puede decir, bueno, no voy a ser rico, pero tengo seguridad, cuando esté viejito puedo tener mi pensión, puedo tener mi Infonavit, o sea, pues ya, porque la verdad es que sí hay una vocación enorme. Entonces, fíjate, Caro, perdón, sí, termina. Ay, perdón, y ya, lo único que quería decir es que creo que es una gran oportunidad para nosotros, porque este gobierno pues está 4 años, no más, pero después van a seguir otros, y nosotros toda la vida vamos a ser artistas, entonces nos tenemos que unir y tenemos que trabajar por lo nuestro, y nada de que soy pequeño y no puedo hacer nada, eso ya es pensamiento del siglo pasado. Unámonos, busquen los colectivos en internet, júntense o hagan el suyo, pero estemos en comunicación desde Tijuana hasta Cancún, desde Guerrero hasta Veracruz, o sea, todos en comunicación para que platiquemos sobre el tronco de este árbol y cómo estas raíces no se secan, cómo encontramos el agua para que sigamos vivos. Qué bonito suena eso, y la verdad es que ahorita que mencionas esta parte de que nosotros no somos políticos, somos artistas, creo que es algo que el gobierno sí debería de tomar muy en cuenta, y no nada más con ustedes, porque los científicos tampoco son políticos, son científicos, están haciendo investigación, y los maestros están tratando de transmitir enseñanza. Entonces, la verdad es que creo que sí estamos tocando un punto muy, muy sensible, porque justo estas comunidades que realmente son las que fortalecen todo lo que es la sociedad en sí, pues están viéndose desgastadas y con el pie en el cuello por culpa de
del gobierno como si ustedes fueran los malos y los corruptos, cuando en realidad, pues, si ustedes ni siquiera tocan los presupuestos, ni siquiera arman los programas, o sea, simplemente están siendo utilizados malamente desaprovechando sus talentos, haciendo otras cosas que pues realmente deberían de estar ejecutando ahorita ustedes, ¿no? Oye, claro, además hay otro problema ahí, que es la cuestión del patrimonio. Es decir, están poniendo en riesgo todo el patrimonio nacional, ¿sí? Con esos recortes ofensivos, ¿sí? Están en riesgo zonas arqueológicas, la investigación, montones de cosas, ¿sí? Y no hay es decir, no vemos una actitud de parte del gobierno de resolver el tema, ¿no? Es decir, aquí aplicaron esta parte de la austeridad republicana, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Estamos pagando los platos rotos acá abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué México no ha estado trabajando en una vacuna? Es muy sencillo, no hay dinero para la investigación. Tenemos que estar comprando las cosas a otros países, millones de pesos, cuando podríamos, es decir, en México hay el talento, ¿sí? Y el intelecto suficiente en montones de áreas, ¿sí? Que no se pueden desarrollar porque no le dan prioridad, no tiene presupuesto. ¿Sí? Entonces tenemos una fuga impresionante de cerebros y también va a empezar una fuga impresionante de talentos, ¿sí? Y eso es gravísimo para un país que tiene una diversidad cultural como la tiene México. Oigan, y en la Ciudad de México tampoco estamos muy atrás. ¿Qué opinan de esto que sucedió también el fin de semana de Benjamín González Pérez, que mandaron un documento también para que la gente que estaba en actividades artísticas comunitarias fueran ahora a asistir a la gente de COVID, cuando pues son dos áreas completamente distintas, y cuando expones a un artista porque no tiene el artista los protocolos para enfrentar una pandemia como la que tenemos? Entonces realmente suicida esto. ¿Qué les parece la situación que está sucediendo también en la cultura? Bueno, se fue Suárez de Real a ser secretario de gobierno, pero finalmente hay un caos ahí entre Benjamín y Argel, que se quedaron pues en esta parte de cultura de la Ciudad de México operando varias cosas. Y la ironía es que, pues si nos da COVID porque vamos ahí, no tenemos seguro social, nos correrían del IMSS así de váyase usted a otro lado. Entonces es así como, no me capacitas, no es un trabajo para el que me contrataste, y si me pasa algo, me muero en mi casa, básicamente, ¿no? Claro, pero además, para eso está el Ejército, para eso está la Guardia Nacional, esos son partes de sus funciones, ¿no? Además es el sector que más dinero y apoyo recibe, ¿no? Es inconcebible, ¿sí?, que los militares tengan botas nuevas y los artistas estén muriendo de hambre en la calle, ¿no? Es totalmente contradictorio con un país que se ha estado jactando de ser incluyente, horizontal y democrático, ¿no? ¿Dónde está entonces? Sí, también habla de una visión, ¿no? Por lo de los artistas, que pues somos comodines, como, pues, ay, ¿qué es dedicarse al arte, no? No son años de estudio, horas y horas de ensayo, de entrenamiento, de cursos, no, sino, ay, pues ya sabes cantar desde que naciste, ni cuesta trabajo, ¿no? O ya sabes, no sé qué, claro, como talento. O sea, ya talento, ¿no? O sea, ya no es como un atributo más bien. Exacto, entonces eso no es un trabajo casi siempre, y es una cosa generalizada, y también lo comprendemos en la sociedad cuando dices, ¿de qué haces? Bailo. Ah, pero ¿de qué trabajas? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿De qué vives? ¿No? Y además, siento que hay muchas personas que se dedican a otra cosa, contadores, abogadas, gente que, por ejemplo, la persona que nos hace el gran favor de barrer nuestra calle aquí enfrente, nos dice, ay, yo siempre quise cantar, señorita, ya la oí cantar. Y ahí platicamos media hora sobre cómo él no se pudo dedicar a cantar, pero sí canta en su casa. Entonces, eso también es cultura, con su familia y así, eso también es cultura. Nada más que son diferentes niveles, etapas de lo que un ser humano tiene derecho a aspirar. Si de repente un niño encontró un violín, lo toca bien, y está trabajando, y está en la orquesta infantil, ¿no? Que se hizo en su pueblo. Bueno, eso ya es ganancia, y eso está increíble que lo apoye el gobierno. No estamos en contra, es
increíble. De repente ese niño, pues claro, lo que hace es cohesión de la comunidad, porque Pepito ven a tocar todos los días a las diferentes fiestas de todo el mundo y la patronal y lo que sea, y la gente está orgullosa. Pero ¿qué pasaría si de repente Pepito lo invitan a otra ciudad a tomar un curso con un violinista que tiene años y años haciéndolo? Porque esos somos los profesionales. Simplemente la única diferencia es años y años haciéndolo, años y años de estudio. Pero Pepito y este violinista tienen mucho en común, porque ese violinista fue Pepito cuando fue niño. Nada más que dijo, ay, yo sí quiero dedicarme porque tengo el talento, porque tengo la vocación, por la razón que sea. Como en cualquier otra profesión, el derecho de poder desarrollarse profesionalmente en algo tendría que existir. O sea, hay 300,000 estudiantes de música, ¿no? De canto. Y salen de la escuela y no hay en dónde trabajar porque desmantelamos las orquestas, o sea, todo lo profesional como si no fuera cultura, como si solo cultura es el niñito que hay, de repente agarró, eso está increíble, pero ¿qué pasa con la aspiración de una sociedad que quiere profesionalizarse en el hecho de rebotar la identidad de un país? Porque creo que eso es el arte. Rebotamos la identidad de un país, o sea, si somos esto, no lo somos, nos preguntamos, nos reinventamos, nos damos ideas y escenarios de lo que podríamos ser, la literatura no se diga. Entonces, hay personas que ya, o sea, no necesitamos a los artistas en el sentido de que si no te profesionalizas, de todos modos tú le das y eso es cultura. Sin embargo, es una beta. ¿Por qué negarla? No entiendo. ¿Por qué pensar que este niño no se nutre de un violinista profesional y toda la comunidad, cuando Pepito puede entender algo más sobre el violín, o cuando la comunidad escucha más allá de las notas que da Pepito, que son igual de valiosas, pero es otro, o sea, es la misma cosa, es otra parte del mismo círculo, y creo que la política actual no ve ese círculo, como que dice, no, nada más es un pedazo así de país, ya, eso es la cultura, la tatán, no, es un círculo, y están tratando de negar la naturalidad de la forma del arte. Empieza así, puede ser amateur, los artesanos, un artesano puede hacer unas cosas maestras, otro no tanto, pero igual los actores, un actor puede hacer un trabajo bien y otro puede ser así que te roba el alma cuando lo ves. O sea, eso ya es cuestión de talento, pero todos tendríamos que tener el derecho de dedicarnos dignamente al oficio que queremos, seamos carpinteros, actores o lo que sea. Y de tener el acceso, Caro, porque fíjate, tomando el ejemplo que tú dices, yo ahí le agregaría de este Pepito, de que viene de esta comunidad en donde por alguna razón tuvo acceso a un violín, pues también el que para llegar al maestro hay que pagar pasajes, ¿no? Porque seguramente si el niño es de la sierra y empezó a tocar el violín rústico porque el abuelo lo tocaba y se murió el abuelo y lo dejó ahí y el niño lo empezó a agarrar, entonces, ¿cómo es que el niño va a acercarse con estas personas que lo pueden ayudar a profesionalizarse y a hacerse más experimentado si no tiene transporte, no tiene dinero para el pasaje? A mí me tocaron en comunidades... No, y además, espera, perdona que te interrumpa, pero sí, otra cosa importante es cómo escuchamos a Pepito y a su banda, porque también en esa situación hay arte y cultura, al nivel no importa. Hay que apoyar a todo el círculo, los de acá del gran nivel internacional y a nosotros como artistas profesionales que hemos estudiado y dedicado horas, no sabes cómo nos alimenta escuchar nuestro propio arte en sus etapas más tiernas. No sabes cómo nos ayuda a escuchar a quienes lo hacen y nunca han estudiado. Es tan valioso como lo que hacemos, pero ahí, ojo, es tan valioso, valioso. Hay para todos, tendría que haber cultura para todos y planes del gobierno para todos, ¿no? Además hay un problema y es que es decir, es una cuestión que viene ya de fondo. No hay una comprensión real de lo que es el arte y la cultura. Es decir, de hecho la palabra arte no está en el discurso, está la palabra cultura. Y pues sí, claro, la cultura es todo, ¿no? Escupir en la calle es un asunto cultural. Pero no es un asunto artístico, ¿sí? Y no se ha entendido el papel fundamental que tiene el arte en el desarrollo de una sociedad. O sea, nada más imaginémonos la pandemia sin arte. Ya nos hubiéramos matado adentro de las casas, ¿sí? No habría películas, no habría música, no habría libros, ¿sí? Y entonces el problema es que se ve el arte como un accesorio, ¿sí? Que es prescindible. Y eso es lo más falso que hay, lo más alejado de la realidad.
Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Un poco para ilustrar de una manera más cruda esa parte. Si el presidente de la República en estos momentos le quitáramos el arte, ¿sí? Y la cultura, no tendría un micrófono en el que hablar por las mañanas, no tendría una televisora que lo estuviera transmitiendo, no tendría la corbata que usa, no estaría dentro del edificio en el que vive, ¿sí? No tendría absolutamente nada. Todo eso, ¿sí? Lo generan el arte y la cultura. Entonces, no se le está dando el lugar que merece y el punto donde el arte tiene una función social importantísima. Pero además, el arte y la cultura son motores de desarrollo fundamentales de una sociedad. ¿Cómo es posible que en un país como México haya esa postura y esa visión sobre lo que es el arte y la cultura, ¿no? De fifís no nos bajan, para empezar, ¿sí? Mientras en otros países, ¿no? Hay áreas, la cultura es considerada estratégica. La misma Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos tiene un área específicamente cultural, ¿no? La CIA tiene un departamento de cultura. ¿Cómo es posible que en México ni siquiera tengamos una política cultural coherente, incluyente? Es decir, la política cultural en México en estos momentos no cumple con ninguna expectativa de nada, porque además lo pobre que tienen de política cultural no saben ni siquiera aplicarlo y no lo aplican, ¿no? Este pretexto que usan de los pueblos originarios es verdaderamente abominable, porque están usando a los pueblos originarios como ariete para desmantelar la infraestructura cultural, diciendo que ahora sí, nuestros indígenas, nuestros pobrecitos indígenas con discursos de sobrado paternalismo, donde siguen sin entender tampoco que los pueblos originarios, ¿sí? Son sujetos de derecho, ¿sí? No son nuestros, no nos pertenecen, ¿sí? Que cumplen y son parte de todo este territorio y de todo este entramado, y son constructores de la diversidad cultural también, y son creadores, ¿sí? Y son guardianes del patrimonio, y son guardianes de la naturaleza también. Entonces, el gobierno de México tiene que empezar a cambiar ya ese pensamiento decimonónico del arte, ¿no? O de la alta cultura, con la que luego aparece la secretaria Frausto diciendo, hablando de alta cultura, ¿qué es eso? ¿No? Entonces... ha de ser alta costura, pero... ¿Será? Exacto. Ni eso, yo creo. Ni eso llega. Oiga, pues sí. Y hay un cierre también general de casas de cultura por todo el país. Es inconcebible eso. Sí. Deberían de estarse abriendo más y fortaleciendo las que hay. Así es. Y no necesitamos, con el presupuesto de Chapultepec fortaleceríamos montones de casas de cultura, montones de proyectos, se apoyaría directamente a los artistas que están en situación precaria. Es decir, tienen todo retorcido aquí en tema de arte y cultura. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho el haberlos tenido esta noche. Lamentablemente, pues ya se nos terminó el tiempo, pero de parte de aquí de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos estaremos pendientes en todas las actividades que estén realizando los colectivos y pues les mandamos un abrazo solidario. Igual los periodistas, como bien dice Caro, bien dice Karina, pues de repente los gobiernos nos aman cuando son oposición y nos odian ya cuando son gobierno, pero nosotros seguimos
tener, dando nuestra postura y regulando a estos gobiernos, denunciando si hay cosas malas. Y bueno, hay amigos que entran al gobierno, le dejan de hablar a uno y luego les dan una patada y ya regresan a hablarle a uno. Así esto es lo que sucede todos los sexenios, estamos acostumbrados, sexenio tras sexenio que pasa esto, pero bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestra chamba y denunciando. Les agradecemos mucho, Caro y Polo, y pues los esperamos más adelante por lo que se tenga que decir por parte de los colectivos. Ya no dejamos hablar a Jorge Armando. Nos uniremos a su movimiento para muchas gracias. Hacer... Gracias. Y una cosa que sí puedo agregar, que los periodistas y los artistas tenemos mucho en común, porque el bien que producimos es un bien colectivo. La información, que haya información y estemos bien informados, es del interés de todos y todas. Que haya productos de arte y cultura es del beneficio de todos y todas, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos muchas luchas en común. Por ejemplo, las desde empleadas domésticas, ellas lograron su ley para pertenecer, para tener estas ventajas, prestaciones que todo el mundo tiene. Pues entonces vamos a verlas a ellas y cómo trabajaron para que sea nuestro ejemplo, porque estamos en lo mismo, somos trabajadores informales, queremos formalidad, queremos derechos, y el producto de nuestro trabajo es bien en beneficio de toda la población, que son los derechos culturales, así como los derechos a la información. Así que tenemos muchas cosas en común, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Y bonita muchas noche. Gracias por darnos. Bye. Gracias, Karina. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias. Bye. Adiós, Polo.